Conmigo Rómulo Rux, él es secretario general del Partido Cambio Democrático. Rómulo, ¿podemos decir que esta es la segunda crisis de gabinete del presidente Juan Carlos Varela? Sí, buenos días ante todo, Fernando. Yo creo que esta es una crisis adicional que se da próximo a unos supuestos cambios de gabinete que se habían anunciado para el 1 de julio. Ya se anuncia hoy Enrique Carles como ministro de Desarrollo Agropecuario y el señor Miguel Mayo Rodríguez como ministro de Salud. Bueno, a mí lo que me preocupa del cambio reciente de la renuncia o destitución del ministro de Salud actual es que se da en una situación en donde el país está viviendo una crisis sanitaria, una crisis de salud, en donde está en peligro la vida de panameños y panameñas, de niños y niñas, de grupos de alto riesgo, y preocupa que estando nosotros en una situación como esa, se dé una renuncia tan abrupta. Quiero que sepas que se veía venir. Yo creo que es muy obvio que a este tema no se le ha dado el manejo adecuado. Yo creo que también es importante que haya más diseminación de la información, que sea más frecuente, porque cuando no hay información, el pueblo entonces empieza a llegar a conjeturas y eso puede crear un pánico adicional. Me preocupa mucho cómo se manejó y cómo se ha estado manejando el tema de la crisis sanitaria y que en medio de la misma se dé la renuncia del ministro del ramo que está supuesto a estar encargado de eso. Y eso demuestra que hay esa crisis que tú mencionas, eso demuestra que los ministros no están haciendo su trabajo y que no están enfocados en dar soluciones a los panameños, que es lo que ellos tienen que hacer. Hay un mensaje claro, porque no es posible decir que la gente del campo decimos, uno no puede cambiar de caballo en el medio del río. Y realmente estamos en la mitad de, ¿sabes?, en una alerta sanitaria que puede tener, pues, puede degradar en una situación aún peor y más lamentable. Cambiar a la cabeza al regente de la salud pública en medio de esta crisis no es una señal de que algo no está funcionando en la orquesta. En ese tema específico es evidente que algo andaba mal. Nadie va a cambiar un ministro si no estuviera algo pasando. Y en este caso yo hace 2 días pedí directamente que renunciara al ministro, porque yo no creo que él estaba haciendo su trabajo. Así que en un caso como ese, yo como presidente también hubiera votado al ministro encargado. Lástima que tiene que llegar a eso y que tiene que darse en la mitad de la crisis. Pero quizás la crisis es la que ha evidenciado y la que ha dejado en descubierto que no había la capacidad para dar soluciones, que no había la capacidad para manejar la cartera. Y estos son temas muy importantes. O sea, una crisis de salud posiblemente es el tema que un ministro en 5 años más importancia tiene en su cargo. Y es precisamente en esa instancia en que él se ve obligado a renunciar o lo destituyen cuando estaba supuesto a estar dando soluciones y salvando vidas, Fernando. Hace un momento Lili Vargas dijo, en Chicago estaba medio gobierno el fin de semana. Sí. Bueno, no escuché la entrevista, Fernando. En una situación como esta. Pero cuando el país está viviendo una crisis, el equipo de gobierno del presidente debe estar en el país haciéndole frente a esa crisis. Yo no escuché los comentarios, Fernando, pero sí creo, lo he dicho anteriormente, este gobierno no está funcionando como debe. Aquí hay que hacer algunos cambios, unos cambios profundos. El país va por mal rumbo. Nosotros estamos en una situación en donde hay mucha desaceleración económica. Yo camino todo el país, Fernando, y hay mucha decepción, hay mucha queja. Nosotros tenemos que entender que este país tiene la capacidad de solucionar sus problemas, pero que no necesariamente podemos estar haciendo politiquería para afrontar esos problemas. Nosotros tenemos, como sabes, la ampliación del canal ahora, sí, el 26 de junio. Ese es un ejemplo clásico de lo que los panameños podemos hacer si dejamos a un lado las diferencias, si dejamos a un lado la politiquería y nos concentramos en resolver problemas básicos, en crecer la economía, en generar empleos, resolver el problema de la inseguridad, agua potable, educación y por supuesto salud, que ahora mismo tiene a todo el pueblo panameño muy preocupado, Fernando. Estamos viviendo de crisis en crisis mientras que los problemas estructurales siguen degenerándose. Un caso típico es el problema educativo. Yo era de los que pensaba que Marcela Paredes iba a ser uno de los cambios que se van a dar ahora. Y yo te lo pregunto porque yo creo que el 26 de junio
era el momento idóneo para hacer un alto y que todas las fuerzas sociales y políticas se reunieran, ¿sabes? Un poco para analizar la situación que tenemos y el país que todos queremos. ¿Crees que eso se logre? Todavía estamos a tiempo. Yo creo que todavía estamos a tiempo de conversar, todavía estamos a tiempo de generar un diálogo que no sea un diálogo político nada más, Fernando, que sea un diálogo que esté enfocado en cómo nosotros vamos como panameños, como Estado, a resolver problemas tan básicos que afectan a la ciudadanía. Nosotros tenemos temas como la educación que acabas de mencionar, la salud. Estos problemas, si nosotros utilizamos el mismo enfoque y nos quitamos el sombrero de que somos miembros de un partido político o que pensamos diferente a otras personas y decidimos que vamos a solucionar el problema de la salud y vamos a solucionar el problema de la educación y vamos a generar oportunidades con el canal ampliado para nuestra juventud, nosotros lo podemos hacer. Pero mientras estemos peleando entre los partidos y dentro de los partidos y estemos con el juego de la politiquería, el gobierno se desgasta, la clase política se desgasta y el que sufre es el pueblo panameño. Y la responsabilidad de nosotros como políticos, la responsabilidad de los partidos, es ser vehículos para dar soluciones al pueblo panameño, no ser obstáculos. Y lo que ha estado pasando es que por andar en politiquería, persecución, nosotros estamos descuidándonos de la real misión de lo que tiene que llevar adelante un gobierno o un partido político, que es pensar en la población, pensar en nuestras clases como las mujeres, pensar en la juventud, pensar en general en la clase obrera, en nuestra clase media que está sufriendo mucho ahora mismo. Sí. Nosotros tenemos que tener un enfoque de Estado, un enfoque de país y no un enfoque político para resolver los problemas de este país, Fernando. Por ejemplo, una solución a la desesperada. Cambio Democrático apoyaría al gobierno en un llamado a una constituyente o ya el tiempo para eso se pasó. Mira, yo creo que la constituyente no se va a dar ya en este periodo En este quinquenio presidencial. No lo veo, no lo veo. He escuchado hablar a diferentes personas públicamente de que a lo mejor algunos cambios a la Constitución. Yo no veo a la constituyente pasando con un gobierno que no tiene una plataforma política, que no tiene el apoyo que se necesita para llevar adelante un proceso tan complicado como ese. Hubiese sido bueno que se llevara adelante el proyecto de constituyente iniciando el periodo del presidente, porque eso nos hubiera permitido a nosotros tener la capacidad de entender, nos hubiera dado tiempo. Había mucha fortaleza al inicio de un gobierno, siempre hay mucho capital político que utilizar y creo que hubiera sido positivo. Ahora mismo creo que agravaría la situación del país, agravaría la situación económica por la incertidumbre que genera una constituyente. Y yo quiero reiterar, políticamente hay gente que dice, bueno, se está desgastando el gobierno, hay una oportunidad. No, el desgaste del gobierno implica que el pueblo está sufriendo y que el pueblo lo está pasando mal. Por eso yo creo en que nosotros tenemos que lograr que este gobierno cumpla su trabajo. El gobierno tiene que gobernar hasta el 2019, quedan 3 años más de esto, y yo reitero que todavía estamos a tiempo para dialogar, conversar y ver esto no como un tema político del gobierno panameñista. El país no es de nadie, el país no es del gobierno de turno, el país es de todos. Y todos tenemos la oportunidad, todos tenemos la obligación de participar en las soluciones que nos afectan día a día, Fernando. Nosotros no podemos seguir con la política tradicional de que porque yo soy de un partido y tú eres de otro, entonces aquí no va a pasar nada. No, Fernando. Cambiando un poco el tema, usted canciller, ¿por qué Panamá no se ha pronunciado de forma contundente en el caso de Venezuela? Bueno, ellos creen que políticamente o que diplomáticamente ese es el rol que le corresponde. Yo no estoy de acuerdo con esa posición. ¿Por qué hay un diálogo tan, es decir, un discurso tan intransigente hacia adentro y tan flojo hacia los casos venezolanos donde... La diplomacia, desafortunadamente, muchas veces se maneja de esa forma, no buscar problemas con otros países. Yo no creo en eso, Fernando. Yo creo en que nosotros tenemos que tener principios y que si nosotros creemos que tiene que haber democracia afuera y adentro. Si creemos en el debido proceso, tiene que haber adentro y afuera. Y nosotros como país no debemos quedarnos callados frente a lo que está viviendo el pueblo venezolano. Eso te lo digo honestamente. Yo fui canciller. Yo creo que es importante lo que ha estado sucediendo
en Venezuela. Ese desgaste ha continuado y yo creo que el país puede jugar un rol importante, pero tiene que pronunciarse. Uno no puede estar aquí y allá. Uno no puede estar jugando de los dos lados. Uno tiene que definirse y creer en lo que está haciendo en base a los principios, Fernando. Bueno, vamos a casos específicos. Partido Cambio Democrático. Uno, ayer se iba a realizar la votación para escoger al presidente. No hubo quórum. Y pareciese que, ¿sabes? Todo el mundo está jugando al ditu primero, como dice el chiste. Mira, entiendo que iba a ser el martes pasado, lo cambiaron para este martes y de los medios de comunicación me indican que se van a reunir nuevamente la próxima semana. Todavía no tengo información de qué se manejó directamente en la reunión de ayer, pero como tú mencionas, no hubo quórum. Y yo se lo dije públicamente, lo he dicho, las amenazas, los ultimátums y tratar de limitar las opciones de la bancada a personas con nombres específicos no va a llevar a nada. Yo lo tengo que reiterar. Yo dije y reitero que el 4 de mayo del 2014 el pueblo panameño dijo: yo quiero que el Ejecutivo esté en manos del panameñismo, del oficialismo, y que la Asamblea esté en manos de los otros, son 51 diputados, que son los PRD y los CD. Nosotros el 1 de julio del año pasado tratamos de que la Asamblea estuviera en manos de CD y de PRD, que son los miembros de los partidos que no están supuestamente en el gobierno, aunque el PRD tiene o tuvo o tendrá o mantiene una especie de pacto con el gobierno actual. Yo no creo en ultimátums, no creo en amenazas, pero sí creo que nosotros tenemos que tratar de que la Asamblea esté en manos de la oposición. Pero yo creo que Fernando, lo que sí es un mal mensaje, es decir, hacer el ridículo que mientras que dirigentes del partido lo están persiguiendo, parte del partido esté en conjunto con la directiva del gobierno en la Asamblea. Es decir, yo es un creo despropósito que este total. 1 de julio hay otra oportunidad más, Fernando. ¿Habrá realmente un discurso de oposición por parte del Cambio Democrático? Bueno, nosotros no podemos definir la oposición por lo que haga o no haga la bancada. La bancada tiene su propia realidad. Nosotros como dirigentes del partido tenemos que hacer oposición. Nosotros como dirigentes del partido tenemos que tirar la línea de lo que nosotros creemos que está mal, de lo que está bien, y dejando siempre claro que el enfoque de Cambio Democrático tiene que ser cómo nosotros ayudamos a que se le den soluciones al pueblo panameño, cómo nosotros ayudamos a que este gobierno cumpla con sus promesas de campaña. Eso es lo que le importa al pueblo panameño. Al pueblo no le importa realmente, Fernando, quién va a ser el presidente de la Asamblea. No le importa quién se coge o no se coge un partido, o que si este grupo está peleando contra aquel grupo. Eso lo que hace es realmente... Lo que sí, este año de Rubén de León ha sido una especie de letargo donde ha habido no ha sido una asamblea productiva, Fernando, ni siquiera no ha sido una asamblea contestataria a lo que haga el Ejecutivo. No ha sido una asamblea productiva. Yo quisiera ver a la asamblea jugando el rol de ver cómo ellos hacen que el gobierno dé soluciones al pueblo panameño, cómo la asamblea juega su rol de balance entre los tres poderes del Estado, cómo la asamblea se enfoca en empujar proyectos de ley que vayan a dar soluciones, como la autoridad de agua. Hay otro proyecto de la educación que le da un beneficio fiscal a los padres de familia que lleven a sus hijos a escuelas privadas. Esos son ejemplos de proyectos de ley que van enfocados a ayudar a mejorar la calidad de vida de los panameños, y en eso es que nosotros debemos concentrarnos como gobierno, como asamblea y en general como clase política, es en velar por los intereses del pueblo panameño. Tenemos que buscar crecimiento económico, tenemos que buscar generación de empleo, tenemos que buscar mejorar el tema de la inseguridad, educación, salud, agua potable. En general, Fernando, nosotros estamos ya cumplidos casi 2 años de gobierno. Sí, estamos a punto de llegar al Ecuador del gobierno. Sí, y no estamos viendo soluciones, no se palpan, no se ven, no estamos viendo y no se sienten. Cuando uno camina, la gente dice: aquí no se siente el gobierno, este es un gobierno ausente. Por último, has recorrido el país. ¿Qué hemos sacado de la descentralización? Mira, la descentralización es un proyecto que acaba de iniciar. El 1 de enero de este año Sí. inició el proceso
lo que he conversado con los diferentes representantes y con los alcaldes, se están abriendo la mayoría de las cuentas de bancos que tenían que abrir y se debe supuestamente estar desembolsando. Eso no está pasando a la velocidad que debe pasar. Hay mucho descontento en los representantes de corregimiento de la forma como se está ejecutando la descentralización. Como concepto, yo sí creo que es importante que los representantes y los alcaldes jueguen un rol directo en solucionar problemas, porque son ellos los que mejor conocen los problemas del día a día de las poblaciones a nivel nacional. No es alguien sentado en una oficina refrigerada aquí en la capital. Son los representantes de corregimiento, los alcaldes, los que más cercanos están a los problemas que están ahora mismo afectando a los panameños y panameñas a nivel nacional. Creo en la descentralización, no está ahora mismo funcionando como debe funcionar, no están los proyectos generándose a la velocidad que se deben generar, no a todo el mundo se la ha desembolsado, entiendo que muchas veces tiene que ver porque no se han cumplido con ciertos requisitos. Yo creo que debe haber más apoyo del gobierno central a las diferentes juntas, a los diferentes representantes, a las diferentes alcaldías, para que puedan generar la documentación, para que puedan cumplir con los requisitos que estén realmente enfocados en dar soluciones, que no haya burocracia en el programa de descentralización. Yo voy más allá. Yo creo que aparte de lo que se le está dando a cada municipio, debe haber un porcentaje asignado directamente a los representantes de corregimiento también. Don Rómulo Rux, como siempre. Gracias. Un placer tenerle acá.